Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Facho ad hominem. Ya, este programa donde con Luis nos dedicamos a conversar acerca de los temas de actualidad que tengan que ver con el mundo político y también cosas que tienen que ver con la sociedad. ¿Cómo estáis, Luis? Súper bien, echando de menos el programa, la verdad, echando de menos. No habíamos tenido la posibilidad, de buena manera recibí algunos comentarios ahí en Twitter que estaban como a la expectativa de querer escucharnos de nuevo y eso por cierto que me alegró mucho. La contingencia en nuestros proyectos personales, el hecho de que nosotros no vivimos de esto, obviamente nos ha tenido un poco ocupados, pero nunca menos interesados en poder continuar, así que hoy día retomamos. Por supuesto, para que todos los espectadores sepan, esto para nosotros es un agrado, ¿ya? Es un El, agrado. el- el principal motivo de esto es que nos agrada conversar, así que siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Correcto. Es Oye, una catarsis a la cual invitamos a la gente sin ningún tipo de compromiso y todo lo contrario, reportándole algún beneficio, ojalá. ojalá pues. Oigan, vamos a partir con la máxima del día, que es Hic et Nunc. Luis, por favor. El aquí y el ahora. ¿Ah? Como conversábamos, comillas tras bambalinas, el presente, por cierto, que hoy día nos demanda todo nuestro compromiso y atención. Yo creo que las posibilidades que teníamos diariamente de ocuparnos del pasado, de cómo nos afectaba, de cuánto nos condicionaba respecto al presente, las posibilidades de pensar a futuro, nos dejaron muy poco trecho y muy poco espacio y energías para dedicarnos al presente. El aquí y el ahora es todo, lo es todo hoy en día. Mm, En el programa pasado nos referimos precisamente a cuál era la intención de este cuidado superior y superlativo respecto a no contagiarse con COVID. Y precisamente era eso, el dejar de vivir, el preocuparnos en demasía por mañana y desatender el presente. El entender que si bien el COVID no te podía matar en estas circunstancias y tenías una suerte de responsabilidad con el resto, te estaba inhibiendo y te estaba imposibilitando, o te imposibilita, porque esto todavía no sigue, termina. sí, todavía no termina, ¿no es cierto? Y está muy lejos de terminar por lo que se ve, lamentablemente, el por qué vivir. No estamos exentos de padecer por otra cosa, no estamos exentos de fallecer por otra cosa. Entonces, en ningún caso esto nos asegura la vida, eso es importante. Lo que estamos haciendo se marcan dos líneas. Una es preservar la vida respecto al COVID y el otro es preservar la vida de la gente que está en situación de riesgo, ¿no es cierto? Que es una población que está más afecta a poder fallecer con causa del COVID. Mm. Oye, en base a esta máxima, una pequeña reflexión, ya que tiene que ver también con la situación actual del país. En estos momentos, ya que va a ser el primer tema que vamos a tratar, se está tratando un tema fundacional de Chile, que tiene que ver con el sistema de pensiones. ¿Ya? Correcto. Como tú decís, hemos estado centrándonos mucho en el mañana, hemos estado revisando mucho el ayer, ¿ya? Pero hoy, ¿ya? En el presente, se está jugando el futuro del país. ¿Ya? Uh -huh. Por lo tanto, es el momento de atender el ahora y es el momento de que veamos qué es lo que están haciendo los políticos con nuestro futuro. ¿Ya? Creo que en este Correcto. momento el presente llega a un nivel de importancia superlativo, justamente por eso. En esta semana se está definiendo mucho. ¿Ya? Correcto. Se Así define que, mucho. Si este año ya definía mucho, si el último tramo del año pasado ya definía mucho respecto a cosas trascendentales, a cosas que pegan de lleno en el futuro, como es una nueva constitución, como es las modificaciones que se están haciendo ahora, como la afectación a la vida que tiene el virus de por sí, son muchos temas que de tanto pensar en el futuro no estamos viendo las implicancias y la resonancia que tienen en el día a día. O ¿no? Y no sea, estamos viendo lo que se está haciendo hoy. uh Estamos -huh. desatendiendo la actualidad. Y tiene implicancia, tiene consecuencias en el día a día. No es necesario que lleguemos a pensar en nuestra jubilación para ver las consecuencias del aquí y el ahora. No es necesario que pensemos en un mes más para ver las consecuencias del aquí y el ahora del tratamiento del virus. No es necesario pensar
de aquí a que eventualmente hay una votación respecto a una nueva constitución para ver las implicancias que tiene al respecto. Estamos hablando que muchos de los temas, que por cierto no están contenidos en la constitución, y lo repito enfáticamente, como por ejemplo es Pensiones. las pensiones en el decreto de ley 3500, ¿no es cierto? Son temas que hoy ameritan nuestra atención, hoy ameritan nuestra responsabilidad. Ahí ya apareció la palabra mágica de nuestro programa, ¿no es cierto? La responsabilidad que nos compete con instruirnos al respecto, Y conocer va a cómo aparecer funciona esto. bastante más. Y claro, y se va, necesitamos llegar a la base, comprender la base y de ahí en adelante el increciendo de las dificultades que se van poniendo a todo lo que va sucediendo y a estos parches infructuosos que nuestros legisladores son mandados a hacer para conseguirlo. Sí. Oye, entrando ya literalmente en materia, Uh -huh. el tema de la AFP está especialmente complicado. La discusión actual es de alta trascendencia para el país. Lo que se está pidiendo por parte de la oposición es que se haga un retiro de un 10% de los fondos, ya que en realidad no es tanto un 10%, porque más que nada es una cantidad de monto que fluctúa dentro de un rango que va desde las 35 UF hasta las 150, que es entre 1 millón y 4 millones y medio de pesos. Está ¿Ya? supeditado se enmarca dentro de algo, no es como cualquier monto, eso es importante lo Exacto, que acabas de señalar. exacto. Y que puede superar el 10% en caso de que el monto mínimo supere el 10% del total. ¿Ya? Correcto. Uh -huh. Lo que se votó la semana pasada fue la idea de legislar. Solo eso, otro punto importante a aclarar. Muchas gracias, Luciano. Eso. Sí, lo que se votó la semana pasada fue la idea de legislar, por lo tanto el proyecto entra ahora en discusión. ¿Ya? Yo escuché la semana pasada a Francisco Vidal en uno de estos matinales al que va, diciendo que esto era un tema que se iba a demorar un par de meses, pero que en realidad, si es que se ponían las pilas, podían tenerlo en un par de semanas, que si es que, no, si es que todos nos ponemos de acuerdo y si es que el gobierno nos ayuda. Imagínate, en un par de semanas, hacer un proyecto que afecta de manera profunda la economía del país. O sea, Correcto. por gente que es absolutamente incapaz de generar proyectos de ley. Bueno, imagínate que ni siquiera un proyecto de ley que era para retrasar el pago de los permisos de circulación les quedó bien. Y ahora quieren hacer menos de 2 semanas, porque tiene que estar el proyecto listo antes de votarse. O sea, quieren hacer a velocidad relámpago una modificación profunda, ¿ya? Porque recordemos que para poder hacer este retiro del 10% tú tienes que hacer una reforma constitucional, ya que modifique en qué casos de excepción permitirían que tú accedas a este tipo de recursos. ¿Ya? Claro. Actualmente la Constitución evita que se ataque los fondos de pensiones. De hecho, uno de los motivos por el cual existe este tema de los quórum es precisamente para defender el sistema de pensiones. Es uno de los pilares del modelo chileno que la gente que lo diseñó se esforzó en que los políticos por ningún motivo pudieran tocar. ¿Ya? Y de hecho les quedó bastante bien. Ellos han estado esperando durante años una oportunidad para poder empezar a debilitar estas barreras. ¿Ya? Y este primer zarpazo, si bien es cierto, se le distribuiría a cada uno de los individuos, abre una puerta peligrosísima para que los fondos que están hoy en día en ese chanchito sean atacados por la clase política. ¿Mm? Exacto. Es gravísimo. Y acá me gustaría hacer un poco una visión alternativa a la que están teniendo algunos libertarios que están empujando el retiro de los fondos e incluso en algunos casos hasta el 100%. ¿Ya? Si uno hace un análisis desde un punto de vista 100% ideológico, que la gente tenga la capacidad de elegir qué hace con su dinero es completamente libertario. O sea, Correcto. no hay ningún tipo de diferencia ahí. El Siempre y tema, cuando, el tema es que ese tipo de modificaciones se tienen que hacer en un contexto apropiado. O sea, no podemos cegarnos en la ideología, taparnos los ojos, ¿ya? Y decir, sí, esto es lo que sería libertario y por lo tanto estoy de acuerdo con esto. No, porque uno tiene que analizar el contexto en el que se propone esto.
uno tiene que analizar que tenemos hoy en día un Congreso que es el peor de nuestra historia, ya que está dominado por la izquierda radical, y que la verdad cualquier modificación que se haga no va a ser para permitirte a ti llevarte todo tu fondo. O sea, lo que se va a hacer es generar algún tipo de mecanismo para que en algún momento este dinero sea redistribuido como a ellos les gusta. ¿Ya? Entonces, no hay que pisar este palito, no hay que cegarse en la ideología y tenemos que tener una postura mucho más razonable y de defensa de estos fondos. O sea, no creamos que en este caso hay que seguir de cabeza, cerrar los ojos y seguir la Ciegamente. ideología. O sea, no, acá estamos en un contexto donde estamos bajo ataque. Ya estamos bajo ataque y estamos en una situación donde no podemos hacer cambios refundacionales con esta gente en el Congreso. O sea, el día de mañana, cuando tengamos un parlamento que con mucha presencia libertaria, con mucha gente razonable, que tenga la capacidad de ver, de diseñar un programa que permita hacer una modificación al sistema de pensiones donde se aumente la libertad por parte de los cotizantes y tengas el acceso a estos fondos en casos de emergencia y puedas tomar mayor decisión sobre ellos, perfecto, discutámoslo. Me encanta la idea. Yo soy partidario de que las AFP en algún momento sean voluntarias, ¿ya? Pero no caigamos en la trampa que nos está poniendo la izquierda. No abramos esta puerta ahora con ellos en el poder. Podría ser un error histórico y no me gustaría que sea con el apoyo libertario que cometamos este error. Ujú. Bueno, para empezar, totalmente de acuerdo en lo que has expuesto. Habla de precisamente nuestro compromiso y criterio con el modelo actual. Y no me estoy refiriendo al modelo económico, sino que el modelo político que impera en Chile. Como libertarios bien podríamos, de manera conceptual, de manera ideológica, poder estar incluso de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, las circunstancias ameritan un mayor compromiso, algo superior a la ideología que no nos gobierna, sino que elegimos diariamente y que logramos evaluar, y es lo que estamos haciendo acá precisamente. En ningún caso ofrecer una respuesta dogmática, una respuesta estricta y sumamente rígida. Muy por el contrario, el libertarismo se trata precisamente de ser moldeable, de ser adaptable, de leer las circunstancias, de atender al paisaje y a los actores que están involucrados. Claro. Ninguna medida, en línea con lo que planteaste tú, personalmente también soy de las personas que considera que el concepto de jubilación y de la finalidad con la que el Estado decide tener una asociación de fondos de pensiones, ¿no es cierto?, una administradora de fondos de pensiones, es precisamente por la responsabilidad que se ha adjudicado con aquella población de tercera edad, ¿no es cierto?, que no sea capaz, producto de su incapacidad natural o biológica, física, motriz, ¿no es cierto?, de poder valerse por sí mismo en una edad adulta, de poder contar con un recurso económico que le permita seguir viviendo, ¿no es cierto? Esa es la finalidad primera con la que se crea esto en 1980 a través del decreto ley 3500, ¿ya? Para complementar un poco lo que estabas diciendo tú, dentro de todo los intereses que se esconden tras la idea de una nueva constitución, en muchas veces lo hemos planteado, está los quórum calificados, las leyes de quórum calificado. Un decreto ley no es tan fácil como para derogarse, modificarse, etcétera, ¿ya? Es eso precisamente uno de los mayores atractivos que resulta para la izquierda radical que está detrás de esta idea de nueva constitución, más allá de los nobles fines que pueda tener ciertas personas, ¿no es cierto?, es precisamente acabar un poco con estas leyes de quórum calificado. Las leyes de quórum calificado, como para que lo entienda de manera sencilla la gente, no nos vamos a referir a los porcentajes que también son diferentes dependiendo del continente legal al que se refieran. Las leyes de quórum calificado lo que hacen es obligar a la negociación, básicamente. ¿Por qué? Porque dado como es la política en Chile, que tiende a dividirse en sectores de oposición y el oficialismo, bastaría simplemente con que el 50+1 esté de acuerdo con un tema tan importante como es el derecho adquirido que tenemos respecto a nuestros fondos de pensión, como que se pusieran de acuerdo ellos y olvidar al oficialismo o olvidar a la oposición de facto, ¿no es cierto? Y decir, listo. Y eso haría que temas tan trascendentales permitieran a que se gobernara desde el Parlamento, ¿No? ¿no es cierto? Y ojo que además estáis dando el ejemplo del fondo de pensión, pero
todas las bases de de nuestro la Constitución sistema ameritan, exacto, caer ameritan eso. en Por ese ejemplo, tipo de tenés aprobación. el derecho de propiedad, o sea, hay una serie de elementos que estos quórum defienden. Correcto, los protegen. ¿Por qué? Porque otra vez obliga a una mediación, a una respuesta que sea entre el 4 y este 2 que proponen. La idea es que salga un 3. ¿Por qué? Porque el 2 resulta un extremo y el 4 resulta otro. Entonces, necesariamente se tienen que poner a negociar para llegar a un acuerdo, que podría ser este 3 hipotético del que estamos hablando a modo de ejemplificar, para que el resultado de la modificación de esta medida o de la derogación de esta medida sea algo más transversal y no sea la imposición ideológica de uno de los sectores que lo auspicia. Esa es la idea de una ley de quórum calificado, que no baste con que, pum, patoteramente una bancada va y empieza a gobernar desde el Parlamento. Eso es lo que hace una ley de quórum calificado básicamente, en Mm. palabras súper someras, ¿no es cierto? Sí. Entonces, precisamente eso es lo que hoy en día permite que esto no baste con que llegue y se someta a una discusión banal y se derogue o se cambie. O siquiera sin discusión, sino que O sin discusión, lleguen los claro. políticos con un proyecto debajo del brazo y digan esto se hace y listo. Y con los votantes debajo del otro. Y Claro. que digan ya, entre nosotros lo aprobamos y gobernamos desde el Parlamento sin reconocer la autoridad que le compete al Ejecutivo, que es del oficialismo en este caso, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ese es el principio. Luego está la postura libertaria de decir, oye, ¿el Estado es realmente el encargado de preocuparse de nuestra vejez? Ahora, y considerando más encima que es una medida obligatoria, de la cual tú no tienes voluntad de hacerlo o no hacerlo si eres trabajador dependiente. Entendamos, hagamos esa distinción, ¿no es No, y cierto? ahora Si si eres eres un trabajador independiente tampoco. y ahora si eres trabajador independiente, ¿cachai? Entonces no tenéis la posibilidad de poder decidir si estás de acuerdo o no con esta medida, que por más que tenga una finalidad noble, que es de protegerte en los años donde estás más desfavorecido en la vida respecto a tu edad, ¿no es cierto? Bajo un fin noble, el cielo está lleno de buenas intenciones, ¿no es cierto? Hay también una restricción, que obviamente con la lupa libertaria nosotros la distinguimos, que es el hecho de no poder disponer de tu propiedad privada, porque a final de cuentas los recursos que están dispuestos ahí, en 5 fondos, que funcionan de manera nacional de la misma manera, ¿no es cierto?, que sean transados en la bolsa. Esto es lo más similar a que voluntariamente tú tuvieras estos fondos mutuos, ¿no es cierto?, que se fueran a una cartera dependiendo del nivel de riesgo al que tú Sin quieras retiro, asumir, ¿no sí. es cierto?, sin la posibilidad de retirarlos, claro, hasta cumplir una condición, ¿no es cierto?, que es una situación futura y cierta que te Ojo, permite ojo, hacerlo. ahí, bueno, bueno, vamos a pasar a entrar a discutir las cosas en que no estamos de acuerdo con la AFP, porque también esa forma de retiro es muy regulada. Es ¿Ya? muy regulada. Yo también estoy de acuerdo que, por ejemplo, ya, primer tema, yo preferiría que fuera voluntario. En eso estamos de acuerdo, creo. Estamos de acuerdo. Segundo tema, eh, ¿a cuánto tú optas del posterior a la jubilación? Yo también creo que lo dijiste, yo también estoy de acuerdo con que debiese ser el 100%. Por supuesto. Me parece de mayor utilidad el que una persona, si bien jubilada y si bien se entiende el deterioro que puede existir respecto a lo físico, no es cognitivo en esa edad al menos, ¿cachai? Te brinda las mayores posibilidades Y no de que solamente se que no hay juntaste deterioro, sino que además la sabiduría que esa edad significa. O sea, correcto. O sea, se dice es el mucho, momento más oportuno para tú recibir una gran cantidad de plata, sin duda, pero por supuesto. O que sea, se imagínate encargue ahora de pásalo a los cómo... 40 o a los 35, puta. No, pues claramente no. Oye, ahí tocáis un punto súper interesante, porque cuando se discute acerca de la posibilidad de retiro de los fondos a la hora de jubilar, se argumenta mucho que la gente se gastaría el dinero en puras tonteras. ¿Qué manera de Papá Estado. menospreciar? Papá ¿Qué, Estado otra vez. qué manera de No lo vas a hacer menospreciar? bien, no lo vas a hacer bien tú, por eso existo yo y yo me encargo de lo que es mejor Claro, para ti. claro, pero como digo, asumir que la gente va a malgastar ese dinero es asumir que una persona de 65 años no tiene No la tiene su criterio. capacidad de administrar dinero, ¿ya? Y que va a tomar puras malas decisiones a los 65 años. Mira, son los abuelitos los que te abren la libreta de ahorros cuando eras chiquitito, ¿ya? Hay Son poca ellos los que están gente, más conscientes que nadie. claro, es la gente que está más consciente de lo importante que es el ahorro y la Y previsión. gente, y gente que reconoce que no tiene muchas alternativas. Además, pues.
que está consciente de que ese dinero por mucho significa todas las alternativas de poder pasar, tener una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Disponer libremente de esos fondos, decir, junté tanta plata en mi vida, ok, lo dejamos tal cual, pero disponer del 100%, retiras tus fondos y digo, chucha, trabajé toda la vida, me voy a gastar tal cantidad en vivir una buena calidad de vida, al menos 2 años, de relajarme porque me saqué la cresta para lograr esto, y luego ofrecer un plan de inversión. Hay muchas alternativas de poder rentar esas lucas sin necesariamente eso signifique gastarlas. Mm. He Estoy dejado con de verte, no sé un, si eso... estoy con un pequeño problema técnico, pero estamos ¿Sigo con la idea por resolviendo. mientras? Siga con la idea por mientras. Ya, ¿cachai? Entonces, respecto a eso, a mí me parece, si habláramos de legislar al respecto, es precisamente la disposición de esos fondos. Obviamente, el reparo económico y el resguardo económico es que precisamente esa gran cantidad deja de estar a disposición, porque hablemos que lo que se va rentando es respecto al total. Esto funciona solidariamente, esto se mete todo a un pozo y ese pozo se divide en los 5 fondos y la rentabilidad, obviamente, con un mayor monto va a ser mucho más grande, esa es la que después se reparte en proporción, ¿cachai? Claro. Ese vendría a ser el pero argumental de por qué no se puede retirar la totalidad del dinero, ¿cachai? Porque estaría afectando al total del fondo de las personas que comparten el fondo contigo. Entonces, obviamente, supondría un deterioro respecto a las posibilidades de generar más o menos recursos, ¿cachai? Ese es como el, el título solidario que tiene este tipo de sistema de pensiones, ¿cachai? Pero nuevamente, el individuo es uno, ya mucho hicimos, durante todos los años colaboramos de manera efectiva a que muchos mejoraran sus pensiones cuando les fue tocando paulatinamente y sería muy prudente que uno pudiese disponer de la totalidad de esos fondos a posterior. Lo que Mm. dices tú también no es menos cierto, que es un tema de suma delicadeza y que se vuelve un poco una batalla política. Hoy día yo vi un hashtag dentro de nuestro sector, para llamarlo así, del cual no estoy del todo de acuerdo, y es no te metas con el modelo. Todo modelo es Mm. perfectible. No hay que ser dogmáticos ni absolutistas en ese sentido. Si no estamos dispuestos a mejorar las cosas, si no estamos dispuestos a cambiarlo, yo creo que no es una buena señal y podría hacernos una publicidad que no sea bien recibida hacia personas que precisamente se están abriendo a nuestro sector, o la alt-right, ¿no es cierto?, una derecha más alternativa, precisamente por mostrarse demasiado estricto, demasiado cerrado, obtusamente en la idea de que las cosas como están y que no se cambien porque así han funcionado. Tampoco es una buena idea. Por supuesto que no. De hecho, yo creo que es un hashtag mal elegido, ¿ya? Sí. Pero yo Pocas creo veces estoy en que desacuerdo y sí, esta vez sí lo quiero manifestar. Nosotros no vendemos discursos muy populares, la verdad, y aquí sí, estamos. es un hashtag mal elegido. Yo no creo que la gente, por lo menos del libertarismo o liberales, estén por la inamovilidad del sistema. Ya Correcto. no lo dudo mucho. Yo creo que es un error a la hora de elegir la terminología. Yo creo que tiene que ver con que no es el momento para modificar el sistema. No es momento de nada. Con el No estamos. parlamento, con este parlamento no estamos en condiciones de modificar ni una coma de la legislación. O sea, No, y a no mí solo el Parlamento, me gustaría darles vacaciones hasta la próxima elección. Mm. Les pagamos el sueldo, ni un problema. O sea, Sí, sí es lo problemas, único que pero les bueno, preocupa. asumimos ese daño, ¿ya? Con Es tal lo de que que les dejen de preocupa. operar. Ujú. Oye, volviendo al tema de pensiones y agregando un nuevo matiz, hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad, ¿ya? Que es, mira, esta cuestión de que sea el Estado, ¿ya? Quien tiene esta responsabilidad sobre la previsión y sobre la vejez de las personas, a mi parecer tampoco es correcta de por A mí sí, también. ¿ya? Yo creo que el mensaje que se le debería empezar desde ya a transmitir a la ciudadanía es Ocúpate de ti. que, es que la responsabilidad es individual. Uno es responsable de su vejez, uno es responsable de su previsión en el futuro, ¿ya? Y en caso de infortunio, ya que por algún motivo uno no haya sido capaz de generar alguna fuente de ingresos para mantenerse en el futuro, bueno, recurriremos primero a la familia, recurriremos después a nuestro círculo, nuestra red de apoyo, nuestros amigos, familiares un poco más lejanos, tal vez algún ex compañero de trabajo que nos pueda ayudar un poco, ¿ya? Y en el último caso,
a la solidaridad, a la caridad privada, ¿ya? Ujú. O solidaridad bien entendida, de gente que esté dispuesta a aportar para que gente que tuvo infortunio logre tener un mejor pasar, ¿ya? Pero esta visión de que el Estado es el que se encarga de las pensiones, a mi parecer es un mensaje absolutamente negativo, que con el tiempo ojalá fuésemos, fuésemos cambiando, ¿ya? Yo no creo que esto se pueda hacer de golpe, no creo que mañana hay que sacar al Estado las pensiones, de hecho yo creo que tenemos que hacer una modificación que permita aumentar las pensiones de la gente que hoy en día está en el pilar solidario, ¿no? De alguna manera reduciendo grasa de otros lados del Estado, pero que a largo plazo nuestro objetivo sea ese, ya sea que cada persona sea responsable de su vejez, ¿ya? Que no tenga que depender de ayudas estatales, que no espere que sea el Estado quien le resuelva el problema y que se dedique de manera voluntaria a ahorrar pensando en su futuro. Ese es un Correcto. mensaje que, bueno, siempre hablamos de la responsabilidad individual y tiene mucho que ver y está presente en prácticamente todos los temas. ¿Ya? Está aquí en pensiones, está en lo que hemos hablado con respecto a seguridad, están todo, está en lo que estamos hablando con respecto al coronavirus, o sea, es un tema recurrente un concepto que nos aparece, como tú decís, en cada programa, y es porque es un concepto que se ha ido perdiendo, ¿ya? Porque hay un sector político que promueve la irresponsabilidad, ¿ya? Que promueve que sea el Estado en un rol La absolutamente, dependencia. claro, en un rol absolutamente paternalista, quien se haga cargo de los problemas de las personas. Y al final, ¿qué es lo que logran con eso? Como acabas de decir, que hay una dependencia. Y esa dependencia genera la permanencia en el poder de un cierto grupo. Es como este síndrome que tienen, no sé si hay cachado algunas mamás que cuando sus hijos son muy tranquilos, como que, compadre, esto sucede, los golpean, los despiertan, como para sentir que te necesitan, ¿cachai? Mira, no lo conocía. Sí, nosotros tendemos como libertarios a precisamente eliminar el poder del Estado que tiene sobre nosotros, sobre las personas que somos totalmente capaces y autovalentes. Claro. Ese es nuestro principal objetivo, que no tenga por qué meterse en personas que somos razonables, que estamos cuerdas, que tenemos posibilidades físicas de desarrollarnos, posibilidades intelectuales, tenemos un trabajo y nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. En este programa lo que más se dice es libertad y responsabilidad. Valores Nunca hermanos. valores que son, pero totalmente hermanos, son siameses. Cuando ejerces la libertad sin responsabilidad o cuando tienes una gran cantidad de responsabilidad sin libertad, eres un esclavo por cualquiera de los dos casos. Mm. Por eso precisamente nosotros es a lo que abogamos, a que nosotros el cambio venga desde las bases, desde los cimientos de la sociedad, desde estos muchos, que no somos solo muchos, somos muchas personas. Ese es el cambio que nosotros tratamos de impulsar aquí precisamente. Y en Sí, base a eso lo que hacemos es tratar de quitarle poder al Estado respecto a ti, porque lo que estamos haciendo finalmente es justificar su existencia. Cada vez que nosotros demandamos que el Estado se haga cargo de alguna de nuestras necesidades en forma de derecho, lo que estamos haciendo es transar nuestra libertad respecto a la dependencia de un tercero. Esto es como símil a la idea del premio. El premio es una recompensa, ¿no es cierto? Es un reconocimiento al talento y el esfuerzo. Eso es lo que, por definición filosófica, ontológica, debe ser el premio, una retribución a un esfuerzo, a destacar la labor de una persona. Cuando tú no reconoces el talento, el esfuerzo de una persona, per se lo que estás haciendo es fomentar la dependencia, la apatía, ¿no es cierto? La pereza, la mediocridad. Cuando mm, tú reconoces lo bueno, es un refuerzo positivo. Estás fomentando que más gente siga ese ejemplo y por simbiosis esto avance hacia lo bueno. Cuando tú no reconoces, no es como castigar, porque también llegamos a eso. Cuando tú no reconoces el talento, la energía, la disposición, el tiempo de las personas hacia el éxito, lo que estás haciendo per se es precisamente fomentar que no haya talento, que sea más fácil no tener talento. mm. ¿Cachai? Entonces, ese es un problema de base que tiene el Estado respecto a cómo aborda los problemas.
El Estado fomenta la dependencia. ¿Tú crees que con el poder, con el aparato público, con la cantidad de funcionarios que existen hoy día, 1 millón. mira, 1 millón de personas no son capaces de acabar con la delincuencia en Chile? Son capaces. Tienen los recursos, tienen las capacidades, cuentan con el personal suficiente, pero no van a eliminar la delincuencia. No la van a hacer. La derecha nunca va a eliminar la delincuencia porque tiene el temor al escarnio social, ¿no es cierto? A ser repudiado y otra vez comparado con el gobierno militar y que las prácticas, que los derechos humanos y este salvavidas que tienen los delincuentes respecto a una persona común y corriente, ¿no es cierto? Claro. El derecho humano a delinquir. El derecho humano a delinquir, claro, y la izquierda no lo va a hacer porque los delincuentes votan por la izquierda, compadre. Es así de sencillo, y de eso se tienen que hacer cargo. Sí. Los No delincuentes se no hacen votan por cargo la derecha, nunca. Nunca se hacen cargo de se ese detalle. descartan. Y es así, precisamente ellos son sus votantes, nunca a nadie le interesa acabar con la delincuencia. A nadie más que un libertario que lo que te dice es, el Mano dura. Estado no es capaz, hazlo tú, encárgate, ocúpate de ti, de la seguridad de tu vida, la seguridad, la prevalecencia de tu familia, resguárdalo tú. Y ni siquiera eso son capaces de hacer. O sea, lo que decíamos el otro día, Sebastián Piñera, si no está dispuesto a asumir las consecuencias de dar resguardo a la seguridad pública, lo que debiésemos hacer precisamente es tomar nosotros la seguridad pública, del espacio público, y por cierto, de la propiedad privada, ¿no es cierto? Se ha empezado a hacer, ¿eh? Yo he visto Sí. ya la aparición de grupos de seguridad No privada. no es bueno, no es bueno, y esto es un poco remontarnos a cómo funciona la historia de Chile. Siempre nos referimos a los problemas que han situado, no sé, pues hay gente que mira, me estoy metiendo en la pata a los caballos, como dice la gente. Siempre se refieren al Pinochet y nunca se refieren al Allende, ¿cachai? Se refieren siempre a la consecuencia, pero nunca a la causa, nunca atendemos al porqué. Bueno, tenía el mejor ejemplo de eso, el Museo de la Memoria, ¿Cachai o no? que De la parte memoria el día 11 de selectiva, septiembre de 1973. como si no hubiese huido un día antes, como si no hubieran habido 100 nefastos días antes, como si no hubieran habido 1000 días nefastos, y así una sucesiva de hechos que van condicionando el actuar y que van poniendo más presión a esta olla de presión que tarde o temprano va a despichar por algún lado, ya sea que se organice la sociedad, que sería lo más responsable, y en esto sí, puta, comparto las teorías colectivistas de que la sociedad, el grupo colectivo, es lo que debe hacerse cargo para darle sustento al actuar de nuestras Fuerzas Armadas, que lo que hacen a fin de cuentas no es defender a la derecha como dice la izquierda. Defender a la gente. Es defender la Constitución, la soberanía, la república, el orden público, una serie de temas del cual es manto para todos, no solamente para la gente de derecha. Ahí, bueno, el año 73 fue precisamente lo que ocurrió, ¿no? Lo que la izquierda nunca quiere reconocer, que la intervención militar no fue que un día Pinochet se levantó y dijo, oye, hoy Claro. día tengo ganas de tomarme el país. No era ese su plan cuando se meta al ejército, no era ese su plan en ningún momento de su carrera militar. Simplemente había un clamor popular porque se resolviera un problema que tenía Por a la gente paz, sumida por paz, por abastecimiento, por claro, una serie de temas el sumamente país, básicos. el país estaba en una situación de absoluta miseria, ¿ya? Estaba en una crisis profundísima que no se veía ninguna otra salida. Yo creo que la verdad, nadie quería que se llegase a esa situación, No. ¿ya? Yo creo que tal vez ni siquiera la izquierda, porque la verdad en ese momento la izquierda de alguna manera creía que podía tener éxito su sistema. ¿Ya? No es como ahora que el éxito ya se sabe que no llega. Ya después de la caída de Berlín eso quedó más o menos claro, pero yo creo que la gente que era de izquierda en esa época, que participó del UP, realmente tenía esperanza de que su sistema podía funcionar. ¿Ya? Obviamente rápidamente fue quedando en evidencia que no era así, pero yo imagino que la situación que ocurrió el 73 es algo que nadie quería, ¿ya? Ni por un lado ni por el otro. Yo creo que... Pero son consecuencias, Luciano. Exacto. Nunca debemos olvidar las causas. Siempre cuando tendemos a tener que lidiar con una consecuencia,
para evitar esas consecuencias se repitan en el futuro, lo que debemos hacer precisamente es atender a la causa, es decir, cómo es que llegamos a esta situación. Para desmitificar cualquier otra interpretación, me voy a referir personalmente a cuál es mi postura al respecto. Yo como libertario jamás podría respaldar la idea de una dictadura. Eso está muy claro. Pero no desconozco dos cosas. Uno, que la situación era insostenible y dada la inacción organizada por parte de la comunidad para repudiar estos actos, porque ya habían escalado por lo demás, estaban, para empezar, en un nivel político, estábamos hablando de que el presidente de la República era el que fomentaba la lucha armada, ¿cachai? Estábamos en una competencia desigual, por tanto, se ameritaba la intervención de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a desconocer eso. Mi padre sirvió durante el régimen, ¿no es cierto? Él era carabinero de Fuerzas Especiales, lo digo sin ningún problema y con mucho orgullo, una persona muy criteriosa. Y luego está los méritos y aquellas cosas positivas que precisamente vienen de este gobierno militar. En ningún caso podría un libertario respaldar esto. ¿Por qué? Porque sí había una restricción a las libertades individuales y eso no se puede desconocer, ¿ya? Ese es para mí el tema fundamental de mi controversia con esto. Otra cosa son estos arranques que tienen los mandos medios de personas que muchas veces no son criteriosas, y eso está en todo orden de cosas. Se acentúa obviamente con ocasión de que ellos tienen las armas de fuego, ¿no es cierto? Y un poder absoluto en estas circunstancias. Pero no le desconozco los méritos indudables que tiene su obra. ¿Por qué? Porque así como les gusta a las personas de izquierda reconocer y que no se opaque el legado de sus representantes como Pablo Neruda, como el Che Guevara, que tienen los papeles bastante manchados con sangre y con actitudes repudiables, les gusta separar al hombre de la obra. A mí me gustaría que el día de mañana con Augusto Pinochet se hiciera lo mismo, separar el hombre de la obra, porque si me lo preguntas a mí, yo no creo que de facto de sus manos Pinochet no haya matado a nadie. Obviamente él es el responsable por estar a la cabeza. La responsabilidad del mando. Es la responsabilidad del mando, ¿cachai? Como la responsabilidad intelectual de esta que hablan los periodistas, y otra cosa es la autoría material, del cual un poco en la vorágine de la situación que se vivía es un poco imposible tener el control respecto a estos mandos medios que obviamente se arrancaron con los tarros y se excedieron por mucho en el uso de la fuerza en varios casos, no así en otros casos que se ajustaban bastante, puesto que estaban combatiendo contra milicias urbanas, ¿cachai? Sí. Eso respecto. Y esto, precisamente, de lo que estamos discutiendo hoy en la AFP, es un legado que viene desde 1980, en noviembre creo de 1980, es que el decreto ley 3500 no me lo sé, pero eso parte de lo que yo llamo la revolución liberal. Claro. Que es cuando se pone en vigencia la Constitución de 1980 junto con los otros pilares del modelo chileno, que son uno de ellos la AFP. Donde contamos con la presencia inclusive de célebres expositores del liberalismo acá en Chile, como Hayek. Por ejemplo. Y ahí siempre se habla de los Chicago Boys, ¿ya? Pero en realidad los verdaderos autores de eso fueron gallo de Piñera, José Piñera y Sebastián Edwards. Ahí fueron Jaime Guzmán, el tema constitucional. ¿Ya? Pero siempre se habla mucho de los Chicago Boys, que si bien es cierto asesoraron a la gente acá, se deja de lado estas figuras que fueron súper importantes. Siempre es bueno hacerle un reconocimiento. Oye, ya que estábamos hablando de que pasamos un poco de AFP y nos fuimos a lo que fue el 73, el gobierno militar, empalmemos esto con el segundo tema que tenemos, que tiene que ver con la sociedad de hoy. ¿Ya? ¿Por qué me gustaría empalmarlo desde aquí? Porque nuestra sociedad hoy tiene una grieta, ¿ya? Tiene una profunda división. Una profunda división que cada cierto tiempo ocurre. No digamos que esto parte en el 73. Antes del 73 estuvo 1925, 1891. Hay una serie de eventos, ¿cachai? Que en la historia de Chile han logrado dividir en bandos a la sociedad. ¿Ya? La última
la última división completa, a mi parecer, fue el 18 de octubre, ¿ya? Pero esa tiene un componente todavía remanente de lo que fue 1973. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la élite, ¿ya?, ha sido principalmente la misma, la que se ha mantenido vigente de esa época, ya sea las personas o a través de su descendencia. ¿Ya? Entonces, esta situación, la verdad, es extremadamente complicada porque se toman, se toman decenas de años, décadas, en resolver este tipo de conflictos. Hoy nos vemos en una situación donde los fachos son amigos con los zurdos son amigos con los zurdos, y no hay ni siquiera los espacios de conversación eh, no bélicos disponibles para poder acercar estas posiciones. ¿Ya? Eso es muy grave y sumado a la situación de podredumbre institucional que estamos viendo hoy en día, se agrava aún más porque al parecer no va a ser la institucionalidad la que va a permitir acercar estas diferencias. ¿Qué opináis tú? ¿Cómo estáis viendo la situación actual? Mira, creo que has dado en el clavo con muchos temas de los que quisiera un poquito ir profundizando e ir desgranando de lo que dijiste. Claro, en efecto, nosotros somos un país que ha vivido desde los pipiolos, pelucones y una serie de cosas dentro de la gestación de esta república, siempre muy polarizado, ¿no es cierto? Casi como con diferencias irreconciliables, lo cual claramente debe ser un llamado a atención cuando estamos hablando del bien común, ¿no es cierto? No, pueden haber muchas formas de alcanzar un objetivo, pero ¿estamos realmente ambos con el mismo objetivo aún, ambos sectores? Eso yo creo que nos debe invitar un poco a hacernos ciertas preguntas. Mm. Dentro de lo que existe hoy, por mucho se ha perdido la calidad de ciudadano, el nivel de ciudadano, el compromiso que existía, la valoración. Estamos hablando que hasta el 50 por ahí, 40 y 48 por ahí, 50, las mujeres no tenían ni siquiera posibilidad de voto. Hoy día el voto como instrumento democrático está súper deslegitimado precisamente por dar pie a que no tenemos buenos representantes, por dar pie a que representantes, muy pocos representantes, ocupen un nivel o tengan un nivel de incidencia tal en las decisiones del día a día que llega a dar miedo. La verdad que asusta un poco, resulta sumamente frustrante. Tanto Luciano como yo, y sin pecar de egocéntrico ni de arrogante, por muchos tenemos bastantes competencias, un compromiso superlativo respecto a nuestra instrucción académica, a nuestro día a día, a este amor que tenemos por Chile en forma de patria, ¿no es cierto? De poder hacer y representar claramente mejor los intereses que los representantes que tenemos en el Congreso. Y otra vez, es la responsabilidad precisamente, la falta de estima, la falta de cariño, de compromiso, de sentir Chile nuestro, de sentir, de saber, de asumir que lo que pasa en Chile es responsabilidad de los chilenos, de todos, y por chileno, todos los que vivimos bajo este manto que es Chile, ¿no es cierto? Extranjeros también, las personas que vienen acá es comprometer y remar hacia el mismo lado. Podemos tener diferencias, pero cuando tenemos diferencias que nos separan tanto, debemos llamar un poquito a la reflexión, un poquito a tener este momento socrático de la mayéutica y hacernos preguntas. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos encaminados bien? ¿Realmente estamos persiguiendo esto? ¿No será que estamos disfrazando ciertas intenciones? Viejo, siempre los que los terminan pasando mal es el ciudadano a pie, aquel que no ocupa un rol de administración pública. Siempre termina pagando el pato él y no se dan cuenta que los que hacen como capoeira en la política, que hacen como que pelean, pero en verdad están bailando, ¿no es cierto? Que son estos políticos de izquierda y derecha que se pelotean el poder desde hace 30 y tantos años, realmente nunca se ven afectados, nunca se han visto, nunca realmente han visto el ímpetu, la rabia que tiene contenida el ciudadano, ¿cachai? No voy a decir el pueblo, porque en voz del pueblo muchas personas se han apropiado de esa palabra para utilizarla de manera conveniente y otorgarle beneficios a ciertas minorías. Yo Y personalmente lingüísticamente es un error. lingüísticamente es un error, es una apropiación, ¿cachai? Es un acto de apropiación muy dado por la izquierda nuevamente. Ayn Rand también se Una refería a que resignificación.
en nombre del pueblo y bajo una metralleta poder reivindicar la causa que se te dé la gana porque estáis hablando bajo algo que nadie se atreve a cuestionar, es la voluntad del pueblo, pero ¿cuántos son ese pueblo realmente? ¿Cachai? Ahora, respecto a minorías, yo el otro día hacía una reflexión, he tenido mucho tiempo para hacer estas reflexiones, no hay minoría más oprimida, vilipendiada en este mundo y desprestigiada que los seres humanos inteligentes, los seres humanos capaces, sabios, instruidos. Sobre todo si son hombres y son blancos. Sobre todo si son hombres, son blancos, y hay una serie de etiquetas que no hacen otra cosa que desestimar la calidad de buenos ciudadanos, remontándonos a los cimientos de la política, para que sepa usted cómo nace la política. Nace precisamente en el reconocimiento de los ciudadanos normales a decir con humildad y asumiendo la ignorancia entendida como el momento cero respecto en el camino hacia el saber, ¿no es cierto? No como una incapacidad. La ignorancia para mí no es una incapacidad, sino que es el momento inicial hacia el conocimiento. De asumir y decir, compadre, en esta sociedad que somos en esos años, no sé, por 2.000, 3.000 personas, está, no sé, por esta persona que es una persona que ha tenido mucho bagaje, ha adquirido experiencia, ha ocupado ciertos cargos, es una persona noble, no se le conocen, no sé, problemas de índole personal, nunca ha sido llamado por la justicia. Es un ciudadano que perfectamente podría ocupar un gran rol dentro de nuestra sociedad y de guiarnos hacia adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto lo voy a decir con mucha propiedad, sobre todo en nuestro sector, se atiende, pero demasiado, y no hay cabida inclusive, para personas que, si bien defendemos los mismos principios morales un poco de la moral judeocristiana, no hay espacio para ello porque nos dejamos llevar por la forma. Si no tienen la forma, da lo mismo el fondo, se desacredita. Y es precisamente lo que hacemos los libertarios hoy en día, tratar de que se dé la oportunidad a una renovación en la política, de personas, de seres, de jóvenes, de adultos que están comprometidos con la labor social, con personas que, como tú, como yo, que no vemos en la política una forma de enriquecernos, que no buscamos en la política otra cosa que colaborar a la sociedad, defender los intereses de ciertos grupos respecto a la libertad, que es lo que principalmente nos mueve a nosotros. No hay cabida para ese tipo de personas en nuestra sociedad. Se prefiere siempre elegir a la vieja confiable, al viejo que te aparece con terno, que estudió una carrera tradicional en una universidad tradicional, pero que al igual que el socialismo no ha funcionado. Pese a que te lo ha prometido 10.000 veces, no ha funcionado. Y preferimos darle la oportunidad siempre a ellos, a que tengan 2, 3, 4, 5, 30 años en el Congreso y no hayan hecho un aporte significativo a nuestra sociedad. En desmedro de personas que sí están instruidas, personas que no ven la política como una forma de ganar plata, porque ya lo han hecho, ya han tenido ese reconocimiento en su vida privada. Me consta que tú eres una persona que no necesita la política para poder destacarse, brillas con luces propias. No, pero tienes el compromiso de querer ayudar y tienes las herramientas para poder ayudar. Claro, pero, y el interés también. Y el interés, estamos hablando que la política es un tema súper desgastante y lo que estamos haciendo nosotros aquí es precisamente ayudar a entender cómo funciona esto, a entender los errores de base, a fomentar el pensamiento crítico, no a que estés de acuerdo con nosotros, sino a que te preguntes por qué estás en desacuerdo con nosotros. Claro. Oye, me gustaría, ya que estamos hablando de esta división que tenemos en la sociedad, comentarte algo que era una frase que decía mi papá, ¿ya? Que él siempre decía que la sociedad estaba dividida en dos grupos, ¿ya? Y que el problema que teníamos es que los sentimientos que guiaban a esas personas, por un lado era el resentimiento, pero por el otro lado también estaba el desprecio, ¿ya? Siempre le he dado vuelta a eso y yo me pregunto ¿en qué momento aparece esto? ¿En qué momento se trató de los pobres contra los ricos? ¿En qué momento llegamos a ese eje de conflictividad? Cuando se permiten en un contexto democrático ideologías, es que mira, el permitir y el rechazar sin prohibir son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, me he cuestionado muchas veces si proscribir el Partido Comunista está bien o no. Como libertario, no, claramente no. No debiese ser la proscripción una medida para,
sino que la educación y la no elección de esa tendencia debiese ser la forma, ¿no es cierto? No censurar, que puedan decir las barbaridades y las estupideces que dicen, ¿cachai? Pero de que sea el ciudadano el que no lo elija, que pueda existir, que exista, pero que sea nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro conocimiento el que diga, nuestra moralidad, que diga, no puedo elegir asesinos, no importa lo que hagan, van a ser permanentemente asesinos, y no puedo elegir a ideologías que se centran en enfrentarnos. Los nazis nos enfrentaban a través de las razas, el comunismo y el socialismo nos enfrenta a través de las clases sociales. Y ahora ni siquiera eso. Nada que promueva el conflicto. Ahora más, de hecho la hipótesis de conflicto del socialismo del siglo XXI es el interseccionalismo. Ya por lo tanto ya no hay una hipótesis de conflicto social, sino que hay múltiples. Ya, donde... A lo que voy es que ninguna ideología que promueva el conflicto entre grupos dentro de una sociedad puede tener cabida, no puede ser alternativa. Eso debe partir de acá, ¿cachai? De hecho, tú podrías incluso argumentar que un partido que hace eso es antidemocrático, debido a que la democracia es un sistema que se crea precisamente para evitar el conflicto. Exacto. Como una forma de resolver los conflictos, no como para aumentarlo. Sí, yo también me he preguntado muchas veces con respecto a si es que la solución conveniente es prohibir, por ejemplo, el Partido Comunista. ¿Ya? Y creo que si bien es cierto, habrían argumentos para hacerlo. ¿Ya? Sobrarían argumentos para hacerlo. Yo creo que es poco práctico, ¿ya? Porque probablemente tú no puedes prohibir una idea, no puedes erradicarla, ¿ya? Es algo que no tienes la capacidad de hacer. Por lo tanto, se van a camuflar de algún otro color, se van a poner la piel de oveja y van a participar de todas maneras. De hecho, esto, Luciano, una vez se lo planteé al profesor Benjamín Ugalde, un profesor de filosofía. Sí, lo conozco. Lo conoce. En una charla que tuvimos se lo planteé precisamente el por qué no, y él me decía, y lo encuentro mucha lógica, y eso es lo que me hace sentido dentro de mi ideal libertario, el decir, es preferible que ellos participen de la vida política atendiendo las normas de la vida política, porque se le exige cierto lineamiento democrático. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque o si no, lo contrario sería de que como cualquier adolescente lo haría igual, pero de manera clandestina, ¿no es cierto? Claro. Eso sería aún más peligroso. Sí, de hecho, yo hablé con solo para terminar la idea, compadre. Lo que decía él precisamente, la importancia es que se haga cumplir los lineamientos que le ofrece la política al Partido Comunista, por ejemplo, que se enmarque dentro de ello, no fomentar la insurrección y los disturbios. Dale, sí, yo conversé este mismo tema con Benjamín Ugalde, de hecho, en un programa radial que compartimos. Mandamos saludos, sé que nos llega a saber. Sí, ojalá que algún día lo vea, porque es una persona intelectualmente muy potente. Sí. ¿Ya? Y bueno, hay otro tema que me gustaría tocar justamente con este tema de prohibir o no un partido. ¿Ya? Mira, yo por lo que estoy haciendo en política me tuve que informar con respecto a la ley de partidos políticos. Y hoy en día sí hay prohibiciones. ¿Ya? No hay tú no puedes llegar e inscribir cualquier partido con cualquier tipo de ideología. ¿Ya? Tú, por ejemplo, tienes que acotarte a dos principios básicos. Uno, tu partido tiene que promover la democracia. O sea, tú no puedes generar un partido que promueva, por ejemplo, un régimen monárquico. ¿Ya? Que, bueno, uno podrá discutir si eventualmente tendría sentido que alguien a través de la democracia proponga una monarquía. Yo creo que no sería dañino necesariamente. Mientras lo haga desde un camino institucional, la verdad sería divertido incluso tener monarquistas, güey. ¿Te imagináis? Partido de la corona. Bueno, y la otra cosa que sí es, a mi parecer, muchísimo más grave, es que te obligan en tu declaración de principio a expresar que tú estás de acuerdo y promueves los derechos humanos de acuerdo con todos los tratados que ha firmado Chile y todas las leyes tanto nacionales como internacionales, ¿ya? Por lo tanto, si tú no estás de acuerdo, ¿ya? con alguno de las interpretaciones de los derechos humanos, que nosotros ya sabemos cuál es el derecho humano principal, el derecho a delinquir, por lo menos así los entienden ellos cuando pusieron esto de que solamente los
agentes del Estado son los que Violar los pueden derechos violar los humanos. derechos humanos, cosa que es absolutamente falso. De hecho, no está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una interpretación local que a mi parecer es el origen del mal en ese sentido. Eh, cuando te hacen eso, entonces tú simplemente no puedes criticar, ¿ya? No puedes avanzar hacia una interpretación un poco más razonable, ¿ya? Porque incluso podrían cuestionar tu constitución como partido, ¿ya? Entonces te ves obligado a estar sin estar de acuerdo en algo que a mi parecer evidentemente tiene falencia. Te obligan a estar de acuerdo con ello, lo cual me parece muy grave. Nosotros tuvimos que incorporar esa cláusula sin muchas ganas a nuestra declaración de principio, pero Me imagino. fue una situación bastante molesta, ¿ya? Encuentro que... Lo ridículo, compadre, e irrisorio, es que tu propuesta de partido político, pese a la corriente que fomenta, es mucho más democrática que alguien que se sirve de la democracia para sus fines, desestimándole y no reconociéndola definitivamente, como el Partido Comunista, ¿no es cierto? Pero sin embargo, y ellos, más encima, teniendo tanta prueba, compadre, tanta prueba. Si aquí lo que falta, por ejemplo, aquí no hay problema con la Constitución, no hay problema son las leyes, es quien hace cumplir lo que ya está escrito, sea el Poder Judicial, sean los tribunales constitucionales y una serie de organismos más que se encargan de precisamente que lo que está escrito se cumpla. Ahí está el problema. mm, Ahí está el verdadero problema, porque bajo lo que tú expones, razones y motivos sobran para proscribir el Partido Comunista porque no está en la línea de la democracia al, otra vez, fomentar precisamente el conflicto social, la desestabilización de la sociedad, al promover el enfrentamiento permanente entre distintas colectividades de la sociedad, de de los gays hecho, contra los heteros, de los negros contra los blancos, de los nacionales contra los extranjeros, de la clase baja contra la clase alta, que ojo, siempre fomentando a río revuelto ganancia de pescadores, esa es la máxima comunista. ojo, que esto mismo que te decía de que un partido podría ser cuestionado en caso de que se opusiese a los derechos humanos de manera abierta. También podría ocuparse esta condición de que los partidos tienen obligación de promover la democracia Uh -huh. para cuestionar la existencia del Partido Comunista. Sin duda, sí. Por eso O te sea, digo, sí, lo que falta no es precisamente más leyes o una que se adapte, si lo que falta es que alguien se anime. mm, Compadre, le han hecho todas estas acusaciones constitucionales a cuánto ministro ha habido, Hugo Gutiérrez, por pero de la ejemplo. bancada del oficialismo, timoratos, impolutos, no se mueven esos compadres, nada los estimula a poder valerse de las herramientas que tienen. O sea, estamos hablando que después de mucho tiempo y mucho andar, recién, y ojalá se llegase a materializar, de verdad que lo digo muy en serio, la destitución de Hugo Gutiérrez, una persona sumamente peligrosa, de Un Guillermo personaje Tellier, nefasto en nuestra vida política. compadre, personajes que le han hecho mucho y le siguen haciendo mucho daño a Chile. Y Mucho daño a ahí te Chile, muestra compadre, además mucho. otros problemas que tiene la legislación. Por ejemplo, si es que llegasen a destituir a Hugo Gutiérrez, el mismo Partido Comunista pone a otro. Entonces es como, bueno, como la cosa. Y lo que no entienden es que Hugo Gutiérrez es un preciso y maravilloso representante de lo que es el comunismo. Así es el comunismo. Exacto. Es el más Hugo honesto Gutiérrez es de el todos los comunismo. miembros del Partido Comunista. Correcto, lo mismo Guillermo Tellier. Estamos hablando de personas que cuando la democracia no les basta, porque nunca les ha bastado, porque democráticamente nadie sería tan pelotudo como para votar al comunismo, ¿no es cierto? Recurren a la lucha armada, está dentro de sus principios, ¿cachai o no? Entonces, no sé, la persona que me venga a cuestionar y me diga, oye, tú, libertario loco, que estás a favor del porte de armas, compadre, llevas acá en Chile, nadie puede andar con una polera de Augusto Pinochet, siendo que de sus manos, si es que constará alguna ejecución o algún crimen que se le impute como homicidio, pero lleváis la foto de Che Guevara hasta en el celular, pues compadre. Una persona que de su puño ejecutó personas, tuvo ahí, díganle lo que quiera, pero tuvo la sangre fría para matar a una persona por razones Y que ideológicas más encima dijo que le gustó. y que más encima gozaba con este poder que los engolosina a estas personas.
Estamos hablando que personas homosexuales defienden a un tipo que creó un campo de concentración para ellos. Es tan absurdo como que un judío ande con una polera de Hitler. Es Mm. así de absurdo, somos así de pelotudos. Hay un meme que lo grafica pero sumamente bien, que dice, salen dos dinosaurios y que dicen, yo creo que deberíamos votar por el meteorito, haciendo un chiste de lo que, ¿no es cierto?, que fue lo que se supone que la era glacial y cómo se extinguieron los dinosaurios. Están precisamente validando a aquellos que otrora les extinguía, compadre, que no les temblaba la mano para declarar los enemigos. Hay todos estos ejemplos de cómo los comunistas han manifestado históricamente en contra de la homosexualidad. Oye, Y hoy día son sus principales defensores, se atribuyeron la causa LGTB. bueno, ¿para qué decir con respecto a, bueno, no solamente el comunismo, sino que en general los grupos de izquierda? ¿Para qué decir lo que hacen con respecto, no sé, por ejemplo, al tema racial? Ya, recordemos quiénes eran los que defendieron la esclavitud en su momento. Ya, o sea, Que la sepan que en verdad, Estados Unidos no fueron los demócratas. claro, po, ¿cachai? Si al final, mira, la verdad, si tú lo pensáis, esta división que estamos viviendo es justamente promovida por este sector, ¿ya? Esta Obvio. división que hoy no podemos dividir, no podemos cerrar, ¿ya? Y que nos tiene enfrentados entre hermanos, muchas veces literalmente entre hermanos, Uh -huh. es obra de un grupo, ¿ya? Es obra de estos grupos. Que Y, fomentan el odio, el enfrentamiento. exacto. Da lo mismo si es de extrema izquierda. Eso quiero que quede el mensaje súper claro. Si fuera de extrema derecha y fomentan el enfrentamiento, el odio, bla, 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 también hay que repudiarlo. Todos esos grupos deben ser apartados, pero no apartados en forma de censura. No deben tener resonancia. Mm, Nuestro discernimiento debe ser capaces de que vociferen todo lo que quieran, pero no pescarlo, para que no prosperen sus ideas. Pero lamentablemente tendemos a escucharlo, compadre, tendemos a darle la oportunidad. Tienen una caja de resonancia importante del cuarto poder, que es la prensa. mm. Oye, Entonces, estamos ya en la hora, ya, ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría cerrar eh, preguntándote qué harías tú para intentar acercar estas posiciones tan divididas hoy y para empezar el proceso de curación de esta sociedad que está hoy en un estado bastante enfermo, la verdad. está difícil. Esto es tratamiento intensivo, compadre. Es Mm, tratamiento de intensivo. shock. Eh, yo creo que la terapia de shock, el chileno es inmune, compadre. Yo creo que antropológicamente no somos tan vivarachos en ese sentido como creemos, de que por más que veamos a 10 hueones caerse al mismo hoyo, nosotros digamos, no vamos a pasar por ahí porque nos vamos a caer. Dentro del chileno hay un chip que te dice, capaz que si yo paso, yo la hago y yo no me caigo. No sé si es un afán de seguridad de sí mismo, no sé si es un afán de tentar a la suerte y a la estadística, no atender a la ciencia, a los resultados, pero está muy difícil, compadre, está muy difícil. Pero lo Mm, primero que debiésemos hacer para empezar todo esto es empezar un poco a comprometernos con nuestra vida, hacer el cambio desde el individuo, desde empezar a decir, compadre, tengo una mala jubilación, voy a tener una mala jubilación, tengo que ahorrar, tengo que hacer esto, empezar a hacerse cargo de uno. Si uno se ocupara de sí mismo, de verdad que las cosas andarían mejor. Piense en espectros más pequeños, no piense en un país, piense en una habitación con 5 personas. Si esas 5 personas se empiezan a ocupar de sí mismos y recurren a la voluntad de los otros 4 cuando realmente lo necesitan, todo estaría mucho mejor. Cuando entienda que nada que promueva el conflicto debe ser atendido, nada. Si una idea que se basa en el enfrentamiento de los chilenos, de las personas que habitamos este país, nada que parta de ahí puede estar bien, nada que legitime el enfrentamiento, nada que promueva quemar cosas, que promueva quemar la propiedad, que promueva en son de la dignidad, quemar las pertenencias de un tercero. Nada puede partir bien desde ahí. El llamado es a la razón, a que, ok, siéntase molesto. Yo hoy día me manifesté
de manera muy clara respecto al empresariado. Nosotros somos personas muy libres, muy pro mercado, que existan las empresas, que el privado se haga cargo de ciertas necesidades, porque la sana competencia precisamente tiende a mejorar los resultados, la calidad de lo que le llega al cliente. Pero también hay un llamado de compromiso de las empresas, del trato que les ofrece a sus trabajadores, del reconocimiento que les ofrece a sus trabajadores, de que si crean un reglamento de orden, higiene y seguridad, del cual podría ser motivo incluso de desvinculación para un trabajador, al momento que el trabajador ocupe el mismo papel y le diga, oye, ¿sabe que este papel me otorga cierto beneficio a mí? Que también se lo respete. Ley pareja no es dura, igualdad ante la ley es lo que promovemos siempre. Mm. Si el papel está escrito, atendiendo todos al mismo papel, lógico es que el sentimiento de justicia debiese tender a aflorar. Pero precisamente hay un llamado ahí a mejorar a lo que nosotros defendemos. Así como ellos defienden ciertas ideas, nosotros defendemos el libre mercado y somos súper enfáticos en criticar y repudiar aquellos actos que ponen en tela de juicio el libre mercado y los beneficios que tiene, porque los tiene, por cierto. Pregúntese usted en su casa, en su calidad de trabajador, si usted tiene subordinados y también tiene un jefe, pregúntese, haga el ejercicio. ¿Puedo yo tratar a mi jefe del modo que trato a un subordinado? Si la respuesta es no, porque puede tomarse como una insolencia y ser despedido, es porque no está tratando bien a su subordinado. Uno debiese poder tratar a todas las personas transversalmente con el mismo nivel de respeto. Si lo hace así, usted se va a dar cuenta. Pregúntese, ¿puedo tratar a mi jefe del mismo modo que trato a un subordinado? Si la respuesta es sí, estás ahí haciendo las cosas bien respecto a trato. Y eso ya dice mucho, el lugar donde trabajas. El llamado es a que a quienes defendemos esto tengamos un compromiso, que ayuden a entender y no a fomentar esta rabia que tiene la gente o este sentimiento ficticio o más bien menor, minúsculo, de injusticia respecto a la percepción de las empresas, porque las empresas, si quiera o no, son la matriz económica de un país. El Y corazón de sin la eso, economía. es el corazón de la economía, de ahí se mueve todo, las necesitamos. También necesitamos que mejoren. No están, nunca están bien como están, siempre se pueden mejorar. Por Porque supuesto. recordemos que esto nace en un compromiso, en una voluntad, en la expresión de una necesidad y del ofrecimiento de saldar esa necesidad respecto a una retribución y un trato justo. A eso atendamos también, es un llamado a que para que la sensación sea mejor, ayudemos todos desde la posición en la que estemos. Sí. Mira, lo único que me gustaría agregar tiene que ver también con una renovación de la clase política. ¿Ya? Yo creo que estamos en un punto en que estamos viviendo una crisis que está muy asociada al cambio de una élite. Lo decía el historiador Sergio Villalobos, ¿ya? Cuando ocurren estos procesos de conflicto, muchas veces están asociadas justamente a la votación de una élite. ¿Ya? Nosotros en la historia hemos tenido varias. ¿Ya? Hay gente que va sobreviviendo una generación a otra, ¿ya? Pero cada cierto tiempo hay un cambio significativo en la gente que lidera a la nación. Y en ese sentido yo creo que Chile está en un momento en que necesita de manera urgente un cambio en la gente que se está haciendo cargo del país. ¿Ya? Yo creo que la clase política actual está completamente agotada. Han gobernado, Obsoleta. han gobernado ambos lados, una vez tras otra. ¿Ya? No han logrado dar solución a los problemas reales de la gente. El modelo que heredaron, ¿ya? Desde la salida de la dictadura, no solamente no ha mejorado, ha sido perjudicado. ¿Ya? Estamos en una peor situación que la que estábamos en ese momento. Así que la evaluación que uno puede hacer de la clase política actual es paupérrima. ¿Ya? Yo creo que es urgente una renovación profunda. Esperemos que la ciudadanía esté de acuerdo con esto. Nuestra responsabilidad es darle a la ciudadanía la posibilidad de hacer este cambio, ¿ya? Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y por último, para ir cerrando el programa, como lo he hecho en los últimos programas, me gustaría comentarte un Un término, alcance lingüístico. un alcance lingüístico, a ver qué opináis de este. Vale. El otro día una amiga me hizo una pregunta en un grupo de WhatsApp que decía, ¿qué opinas tú de la masculinidad tóxica? Yo me quedé Ya. pensando, ¿de cuándo que existe un concepto de masculinidad tóxica? ¿De dónde viene esto?
Y dije, pucha, masculinidad, ok, atributos asociables a ser hombre, asociados al sexo masculino, ¿ya? Pero por el lado tóxico, tóxico, ¿qué significa tóxico? ¿Ya? Y bueno, empecé a revisar. Me fui a la RAE, busqué tóxico. Y Ok. tóxico es una sustancia, ¿ya? Que te produce lesiones o tal vez la muerte en base a un efecto químico. ¿No? Entonces, y dije, pucha, entonces, ¿por qué me están ocupando aquí la palabra tóxico? Porque no es primera vez que la escucho, ¿ya? Una relación tóxica. Entonces, ¿por qué me están ocupando aquí una palabra que tiene que ver con una sustancia, un agente externo, ¿ya? Que puede generar lesiones o la muerte. Y claro, está muy asociado al discurso feminista, ya que tiene que ver con esta cosa que decían de que el machismo mata, ¿ya? Que es lo que están haciendo cuando te dicen masculinidad tóxica, es decir, que hay ciertas características, ¿ya? Que tienen que ver con lo masculino, que tienen la capacidad, ¿ya? De generarle daños o lesiones a las personas. Ese es el mensaje que hay debajo de esto, porque ese es el concepto real de la palabra tóxica, es lo que uno termina asociando a nivel subconsciente, ¿ya? ¿Qué opináis? Nuevamente muy acertado. Sí, es un poco descifrar los mensajes, porque claro, uno quizás no se queda, no hace mayor reparo respecto al sentido literal que tiene la palabra, pero ciertamente produce un impacto en nuestro subconsciente, como asociar algo, una característica que es las características masculinas, a la toxicidad, a algo que Que eh, mata. denota, claro, Y más encima denota, que y más produce. encima algo tóxico, como digo, es algo externo. ¿Cachai? Claro, ¿no? Y atribuirle ciertas cualidades a ciertos comportamientos, ¿cachai? Claro, es como una acción-reacción. Esto es así y produce esto. Entonces, claro, es muy conveniente en el discurso de poner a una persona por sobre otra, ¿cachai? Y obviamente es lo que decimos siempre, es muy difícil el colectivo, manejar un grupo de personas no es sencillo, es muy difícil aún para los individuos, lo hablamos en algún momento, Mm, que claro, ¿quiénes son tus representantes? Pues, ¿cachai? El mm. hacerte cargo y decir, oye, esos compadres están del lado mío y yo debiese ser algo similar. Entonces viene el juicio respecto a los errores que comete alguien que está del lado tuyo, Claro. ¿cachai? Bueno, mi respuesta fue precisamente que yo no reconocía la existencia de eso. O sea, porque yo me opongo al uso del lenguaje que promueve la izquierda, la lengua de izquierda, ¿ya? A la incorporación de estos términos de manera conveniente. Hay mucha gente que simplemente los deja pasar, como que hace la asociación ya se debe referir a esto y te responde. Yo te digo, no, compadre, esa Y lo cuestión no empiezo a existe. utilizar. Y lo empieza a utilizar. Exacto. Yo creo Oye, que parte de combatir el discurso de izquierda también parte por eso. Uno no puede usar los conceptos de neolengua que ellos han ido introduciendo. El ataque de la izquierda parte desde el lenguaje, ¿ya? Y correcto. hay que poner el escudo incluso en ese nivel. Oye, Saber hacer el filtro y distinguir. oye, ya, pues, vamos Un despidiéndonos de la último, gente. un último mensaje respecto a lo que estabas hablando tú, que me pareció súper interesante, es referirnos a la obsolescencia de las opciones políticas que actualmente tenemos. Mm, Si de toda esta catástrofe, de toda esta calamidad que ha sido desde el 18 de octubre en adelante, que salga algo positivo, que salgan personas que realmente tienen un compromiso mayor con Chile que con sus intereses personales, que sean personas que de verdad estén dispuestas a sacrificarse por el bienestar de otra o por resguardar aquellas libertades de otras personas. Es lo que nosotros pretendemos. Hago un llamado precisamente a nuestro sector a atender y aceptar un poco el libertarismo más allá de lo peyorativo, más allá de las descalificaciones, atender a lo real. ¿Cuáles son los pecados que realmente se le imputan al libertarismo? No tenemos las manos manchadas de sangre, las experiencias, no de acuerdo a regímenes, no de acuerdo a gobiernos que ha tenido el pero libertarismo, medidas. pero a medidas. Son realmente efectivas, son ocupadas, utilizadas y promovidas por lado y lado porque son precisamente ideas buenas. Bueno, de acá es que nacen. Entonces la posibilidad precisamente de dar cabida un poco al libertarismo que recoge la corriente más liberal dentro de lo que es el sector catalogado como derecha en Chile, a decirle a la señora que chuta que si un libertario dentro de sus decisiones no es pinochetista, es más pinochetista o que
que pequeñas cosas de las cuales podemos convivir no sean determinantes a la hora de poder escoger a una buena o un mal representante. Que Una seamos buena o una mala capaces, idea. exacto, que veamos el trasfondo de entender que las personas que defendemos muchos de los principios de su sector no son necesariamente ni lucen como lucían otrora sus representantes, y que lucir como esas expectativas de representación tampoco aseguran que sus intereses sean en efecto llevados en representación por ellos. Entonces llamamos un poco a que la gente se abra un poquito en la curva y empiece a atender otro tipo de mensaje, no a estos tan agotados, no a estos, no volver a buscar un calcetín limpio donde están todos los calcetines sucios. Salgamos un poco de esto, ideas frescas, ideas nuevas, ideas que no tendrías por qué siquiera rehusarte a escuchar, porque estamos hablando de que, no, insisto, no tienen una huella de sangre detrás, han sido sumamente demostradas Exitosa. su beneficio, ¿cachai? Entonces les pedimos un poco que abran la mente, que salgan de la caricatura, que salgan un poco de esta caricatura media adolescente, media puberta que tienen el libertarismo que se le ha atribuido en Chile. Hay, hay intelecto, hay personas sumamente capaces dentro de esto, pero lamentablemente lo digo así, el libertario es muy para adentro, el libertario es mucho de ocuparse de sí mismo y rara vez cuesta que salga así como para decir, ya sabéis que ha sido tanto el descontrol que voy a tener que ocuparme de esto y colaborar y defender las libertades. Hay muchas personas sumamente capaces y no solo libertarias. Démosle la oportunidad, porque la gente se frustra de ver que tanto sacarse la cresta para seguir eligiendo al que bailaba y movía el poto en Mecano, aburre, compadre, aburre, y es precisamente ese es el peor filtro, porque va agotando a la gente inteligente y va poniendo a populistas y totalmente infructuosos y totalmente incapaces al control de nuestras vidas. Mm. Oye, Lucho, muchas gracias nuevamente. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este espacio contigo. Así es, Le mandamos un gran abrazo también a la gente que nos escucha. Muchas así gracias es. por su tiempo. La verdad, eh, la idea de este programa es precisamente la reflexión y compartir con ustedes lo que con Luis conversamos cuando hablamos por teléfono. ¿Ya? Dos ciudadanos comunes y corrientes. Exacto. Así Pero muy que, comprometidos, eso sí, muy comprometidos, que nos hacemos mucho cargo en nuestras vidas y tenemos mucho que aportar, creo, en el despertar, en el real despertar de la gente, en el que abra y se involucre con lo que está pasando en su entorno, que tome su cuota de responsabilidad y tome el toro por las astas. Oye, Luciano, estamos en el programa 6. Yo creo que en el programa subsiguiente ya debiésemos estar entregando el libro que tenemos prometido, pues ya serían 8 capítulos, más o menos un mes. ya, pues, hagámoslo con todos los suscriptores del canal. Vale, vale, Hagámoslo con los ahí, suscriptores del canal y lo sorteamos. ¿Ya? perfecto. Ahí, ojo que con el tema de los suscriptores hay suscriptores que son visibles, ya que tú puedes Ujú. ver quiénes son, y hay suscriptores que no son visibles. Oye, ¿Ya? improvisemos un poquito, Luciano. ¿Te parece? Mira, yo soy de la idea de que un libro siempre es un buen regalo, ¿ya? Pero hagámoslo más efectivo. ¿Te parece? Te lo propongo, me puedes bien decir aquí que no, que la gente se manifieste porque quiera el libro, porque ¿Mm? estamos hablando de que si realmente alguien lo va a leer y son dos, tres personas, ya el rango de meritocracia al respecto es menor y podemos discernir respecto a su nivel de participación, una serie de cosas. Me gusta la ¿Te idea. tinca o no? Porque Hagámoslo alguien que así. realmente quiera el libro. Hagámoslo así. La gente que comente en este video, que le Ujú. interesa el libro, va a ¿Qué quiere el participar libro? del sorteo. En este y en el próximo programa. Correcto. Entre estos dos programas vemos los comentarios, vemos quién realmente quiere el libro y se lo hacemos llegar, no hay ningún problema. Si la idea es precisamente poner a disposición de la gente cosas, recursos intelectuales de los que nosotros mismos nos hacemos para poder hacer este programa y tener estas discusiones. Perfecto. Ya, pues. Ya, pues. Nuevamente, un saludo a todos los que nos vieron, un gran Ujú. abrazo y hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao.